se trata de meter por la parte profunda para arrebatarme la trazada interna, lo consigue, pero yo me defiendo, no aflojo, trato de mantener la estabilidad, me voy por lo más alto, libero la dirección y consigo. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring en la clase GT4 y voy a realizar la carrera a bordo del KTM X-Bow 2018, que sigo pensando que es la mejor opción en esta clase para conquistar los circuitos y conseguir también muchas victorias. Somos pocos coches en la parrilla, así que la carrera va a ser muy cerrada y muy entretenida. Ya hice los primeros adelantamientos, me pego a la barda del costado derecho, pero ahora me abro a la izquierda para entrar en la curva con buena tracción, con buena trazada. Consigo algo de ventaja en la salida, pero no me alcanza todavía, así que los líderes están todavía muy cerca. Estamos tratando de poner los neumáticos en temperatura para que no se nos complique la tracción. Y ahí se sale el piloto de la tercera plaza, que también está batallando con su Audi. Recuerda que ese es un coche muy rápido, pero que es difícil de maniobrar. Hay que entenderlo, hay que practicar muchísimo con él, sobre todo con el tema de la dirección. Recuerda que es un coche de tracción delantera, así que se siente bien en las curvas, pero la cola tiene la tendencia al deslizamiento. En cambio, nuestro KTM X-Bow de motor central, la verdad es que tiene un excelente balance peso-potencia que ayuda muchísimo en la maniobrabilidad y se hace muy fácil entenderlo a la primera. Y cruzamos la meta para desarrollar la segunda vuelta de las 14 y por ahora todo pinta muy bien. Me estoy acercando a los líderes y sin embargo, el que está dominando la carrera de momento con 2 segundos y medio de ventaja por delante es el compañero Stacey Frosty. Entramos en el corte, me estoy acercando al Ginetta. Está batallando muchísimo el compañero JMTH13 con la tracción, se le tambalea mucho en la entrada de la curva y eso lo estoy aprovechando porque ahora me estoy acercando muchísimo a su estela. Estamos en el zigzagueo, recuerda que este es el circuito deportivo de Sebring. El desarrollo de velocidad es corto, solamente en este sector donde podemos aprovechar un poco la estela de los rivales para tratar de conquistar algo más de terreno y conseguir un poco más de ventaja. Cuando estamos marcando un tiempo de vuelta de momento de 1 minuto 9, no pierdas de vista que estoy usando el compuesto duro. La estrategia, tratar de que duren todo lo que puedan hasta la última fase de degradación antes del cambio de neumáticos. Si todo sale bien, puede que tenga la oportunidad de entrar para el cierre de la carrera, la última etapa, con el compuesto blando para conseguir el máximo grip. Me alineo con el Ginetta de JM. ¡Upa! ¿Qué pasó con el otro piloto que se sale fuera y ahí me escurro entre el muro de contención y el otro coche que me dio ahí un toquecito porque no le gustó? Así que ya me estoy acercando al líder que está tratando de mantener el dominio de la carrera. Ahora ha perdido muchísimo balance, mucho rendimiento. Está a 1 segundo, 200 milésimas y descontándole. No sé qué estrategia de neumáticos. Se me tambalea mucho el coche. Casi me voy fuera de los límites de la pista. Lo logro recuperar, pero me puso en aprietos. Casi me voy fuera y eso hubiese sido catastrófico a estas alturas de la carrera. Ahora me abro, me voy al límite de la pista para ver si puedo despistar al Audi que está tratando de alcanzarme, está tratando de usar el rebufo. No le alcanza el espacio, consigue algo de ventaja, pero todavía está en problemas. Intentó sorprender por la parte profunda de la curva intermedia previo a la recta de las emociones, pero tampoco le alcanzó y va penalizado con 2 segundos, 250 milésimas por contacto excesivo. Acaba de perder la posición Daddy Cole con flojo 10-17 que le arrebata la tercera plaza. Como puedes ver, la acción es bastante buena. Ha sido una pelea campante desde el inicio, lo cual hace que esta categoría sea muy interesante. Ahí casi me salgo fuera de los límites. Logré recuperar un poco el asfalto, pero eso le dio algo de ventaja. Se abrió el acceso a Flojoe para arrebatarme también la segunda plaza, mientras que el líder, Frosty, impresionante, se está despegando cada vez más y ahora está a 2 segundos 800 milésimas. De nuevo, cuando entramos en la recta, en el sector más veloz, aprovecho todo lo que puedo, la aceleración, el rebufo para acercarme nuevamente a Flojoe. No le quiero dejar escapar para tener un chance, a ver si puedo arrebatarle nuevamente la posición cuando estamos entrando ya en el término de la cuarta vuelta. Ya puedes ver lo rápido que se está pasando la carrera y cruzamos la meta para el desarrollo de la quinta vuelta, señores, y Flojoe no afloja.
Flojoe está tratando de mantener la estabilidad. La tracción está haciendo una muy buena carrera. Mira esa trazada, qué limpia, qué bonita. Entramos en el corte, frenamos los dos con buena anticipación. El líder se acaba de salir. Perdió ritmo, señores. Está aflojando y nosotros aprovechamos ese pequeño deslizamiento para descontarle tiempo y nos estamos acercando cada vez más. Pero Flojoe se está emocionando y está perdiendo mucho enfoque, está perdiendo la concentración y casi se va fuera del circuito. Ahí sacó una goma fuera, le quitó velocidad y eso nos da a nosotros una pequeña ventaja también para irle descontando. Entramos en el corte intermedio, pero en la recta de las emociones el líder definitivamente ha perdido muchísimo ritmo, está perdiendo enfoque y concentración y se va demasiado alto, está tratando de liberar la dirección para ver si puede conseguir recuperar un poco de velocidad, pero no lo consigue, le estamos descontando 200 milésimas, mientras sigo aprovechando el rebufo de Flojoe, que también está aflojando, ya está empezando a perder rendimiento y le dejo atrás en la salida de la curva. Y cuidadito en el corte que tenemos que frenar con buena anticipación. Y salimos de la S y aquí viene Flojoe tratando de recuperar un poco de estabilidad, tratando de recuperar un poquito de terreno. Se me está pegando en la estela, pero no se le hace fácil poder recuperarse. Y aquí viene, ahí me está avisando el radar de proximidad que viene con más velocidad. Se trata de meter por la parte profunda para arrebatarme. La trazada interna lo consigue, pero yo me defiendo. No aflojo, trato de mantener la estabilidad. Me voy por lo más alto, libero la dirección y consigo buena salida en la curva. Y me alineo con el compañero y lo estoy arrinconando al muro de contención para arrebatarle la entrada a la curva y lo consigo bien. De esa manera se defiende el KTM para regresar a la segunda plaza, pero no vayas a aflojar tú tampoco porque el compañero todavía está allí pegadito. Me acaba de dar un contacto excesivo y casi me pone a trompear. Parece que le perdonaron la penalización a pesar de que ya tiene una encima de 200 milésimas, mientras que el compañero Stay Frosty sigue avanzando, aprovechando el conflicto que va detrás de él y consigue una pequeña ventaja nuevamente cuando ya estamos por terminar la séptima vuelta. Ahora repito la estrategia, me voy al límite de la pista a ver si el compañero es capaz de sostener ese ritmo, a ver si puede remedar mi trazada. Lo vuelve a intentar por la parte profunda para hacer la misma maniobra, pero me vuelvo a defender, le doy espacio de maniobra, pero libero la dirección, piso a fondo. Lo dejo ir y trato de pisar, trato de conseguir buena velocidad en la salida de la curva, pero en esta oportunidad no me funcionó. Así que tengo que regresar a su estela y aprovechar cualquier ventaja que tenga a mi alcance y logro nuevamente adelantarlo en la entrada de la curva intermedia, en la salida de la recta de las emociones. Cuidadito en la frenada que no quiero que me vaya a bombear. Me respeta y mantiene buen espacio de momento el compañero Flojoe. Parece que a medida que va avanzando va consiguiendo más experiencia, va entendiendo más el desarrollo de la carrera y facilita los espacios para poder desarrollar las curvas. Y entramos de vuelta en la etapa más veloz. El compañero Stay Frosty ya está perdiendo otra vez rendimiento y ahora aparece un nuevo protagonista. Están poniendo a Flojoe a sudar. Ahí viene un Ginetta que se le está pegando a su estela y en cualquier momento lo va a superar. El líder vuelve a perder balance y yo también me emocioné y perdí estabilidad y me fui en derrape. Regresamos a la recta de las emociones y cruzamos la meta para recorrer la novena de las 14. Ya queda muy poco para concluir, así que no vayas a adelantar el video, que esto se está poniendo muy bueno. Y cuando estamos por terminar la novena vuelta de las 14, el compañero Frosty está perdiendo muchísima velocidad. Ingresa a boxes porque no le aguantaron los neumáticos. Así que nosotros entramos ahora en la punta. Somos el nuevo líder de la carrera. Observo la telemetría y todavía me queda suficiente neumático para concluir la carrera. Probablemente no tenga ni siquiera que parar. Pero observo en la tabla que ya conseguí una ventaja importante de tiempo en relación a los demás compañeros. Así que creo que me va a dar chance de entrar a boxes para solicitar el juego nuevo de neumáticos blando. Y tomo la decisión casi ya en el final, con un riesgo innecesario de irme contra el muro de contención, pero logro entrar, solicito mi juego nuevecito de zapatos para conseguir el máximo grid y vamos a ver cuántas posiciones voy a perder en la salida.
Estoy viendo en el retrovisor, aquí viene otro compañero que viene volando para ver si me puede acercar. Ahí viene el lote. Me pasó el compañero de True Empirism. Ahora es el nuevo líder, está a 18 segundos por delante. Cuando quedan solo 2 vueltas para concluir la carrera, no sé si me alcance para poderle alcanzar, porque sin duda el compañero quiere terminar la carrera con el compuesto duro y no sé si vaya a soportar, pero queda muy poco para terminar la carrera, así que las condiciones no están muy fáciles. Y en efecto, mis correlones, por más que pisé a fondo el acelerador y traté de exprimir todo lo que pude, no me alcanza y el compañero True Empirism logra llegar al cierre de la carrera con la victoria, sacándome más de 8 segundos de ventaja. Así que nada por detrás, cruzamos la meta con un resultado muy bueno. Estuvo bastante buena la pelea. Me gustó muchísimo la carrera con el mejor tiempo de vuelta escalando 6 posiciones. 1.3.788 milésimas. Y ya me conoces, yo no me voy a conformar con este resultado, así que voy a continuar compitiendo en la clase GT4 para seguir cosechando victorias. Pero el resultado no estuvo nada mal. Así que cuéntame en la caja de comentarios qué te parece esta categoría y si tú la disfrutas tanto como yo.